Em, en este momento vamos a hablar sobre las leyes del cuidador. Colombia tiene una normativa que actualmente se encuentra también en proceso de desarrollo, donde se busca hacer una protección mucho más grande y amplia frente al tema de los cuidadores. Como primera medida, tenemos la primera ley con la que se inició este tipo de protecciones, que es la Ley 2297 del 2023. El objetivo de esta ley principalmente es apoyar la labor de los cuidadores, promoviendo su formación, el acceso al empleo y buscando emprendimientos y bienestar tanto social como integral. Dentro de esta ley se están garantizando perfiles ocupacionales, se están garantizando formaciones y acceso al tema de la salud, teniendo en cuenta las características y los servicios que estas personas eh, pues le están dando a los pacientes y pues al contexto social en el que nos desarrollamos. Esta ley 2297 tiene muchos aspectos que tocan todo el tema del cuidado y adicionalmente a esto, eh, esta normativa ha sido adoptada y ha sido complementada por otras normas que también buscan la protección y la estabilidad de los cuidadores. Bajo ese entendido, tenemos otras leyes que también hacen como el complemento perfecto para el tema de los cuidadores y establecer la importancia que ellos tienen y poder visibilizar toda su presencia dentro del contexto de la salud. Dentro de esas leyes tenemos la ley 2363 del 2023, es la ley con la que vamos a iniciar nuestra presentación. Entonces, vamos a iniciar. La ley del cuidador busca el derecho y la dignidad de las personas que hacen parte de este tipo de procesos que no son fáciles. Cuidar un paciente requiere de muchas responsabilidades, de muchas aptitudes y de actitud. No todas las personas tienden a tener ese tipo de facilidad para poder comprender y poderse adaptar a los contextos que cualquier tipo de enfermedad provocan dentro de las personas que las padecen. Hoy hablaremos de una ley que es un hito en el ámbito social e histórico y jurídico de nuestro país. La ley 2363 del 2023 es una ley que surge precisamente como una respuesta a una deuda histórica que tenemos para visibilizar, dignificar y proteger a las personas cuidadoras, reconociendo su aporte social y económico y garantizando su bienestar integral. En este espacio, pues vamos a explorar su alcance, los mecanismos de implementación y el profundo cambio cultural que se propone, que se tiene la intención de implementarse. Eh, Pasar del cuidado de una obligación a una responsabilidad social es un proceso que como sociedad tenemos que aprender, que debemos reconocer y que debemos garantizar. Bajo ese contexto, les indico lo siguiente. La realidad del cuidado en Colombia tiene una magnitud que representa un cuidado que no es remunerado y que tiene un costo social. Tienen una carga invisible. Por lo general, las mujeres somos las que principalmente aceptamos y tenemos como socialmente hablando e históricamente relacionándolo, la sobrecarga de asumir roles como cuidadoras dentro de todos los contextos en los que nos desarrollamos, tanto familiares como laborales. Bajo ese entendido, la ley del cuidador busca que dentro de un marco global de políticas de igualdad y desarrollo sostenible se reconozca su función esencial para la sostenibilidad de la vida y lo convierte en un asunto de política pública. ¿Esto qué quiere decir? Que la actuación del Estado y las familias deben tener un principio de corresponsabilidad. Es decir, se debe reconocer que cuidar no es tarea exclusiva de las mujeres ni de los hogares, sino que debe ser un deber compartido. En el plano internacional, esta ley se relaciona
con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y con la Agenda 2030 de la ONU, que promueve la igualdad de género, el trabajo decente y la reducción de desigualdades. ¿Cuál es el objetivo de nosotros? Entender que el fondo de la Ley 2363 es empoderar a una comunidad para exigir sus derechos y establecer las condiciones del desarrollo de sus actividades. Tenemos que entender que hay un alcance y una relevancia con estas leyes, que debemos identificar derechos y deberes que se establecen con la norma y que debemos apropiarnos del marco normativo para su difusión y exigibilidad. ¿Por qué? Porque muchas personas que asumimos este tipo de roles, tanto en la familia como con conocidos, o que las situaciones de la vida nos ponen en este tipo de papeles, por lo general no conocemos. Tenemos muy poca acceso a conocer y reconocer los derechos con los que nosotros podemos decir que nuestras actividades sociales, ya sean por ámbitos emocionales, de parentesco o por una simple ayuda que a veces ofrecemos sin ningún tipo de intención remuneratorio, implican también un granito de arena que ponemos en la sociedad para demostrar que ayudar no implica que la obligación sea simplemente para un gracias a Dios. Es simplemente entender que este tipo de situaciones y que los títulos que le damos al tema de los cuidadores nos implican a nosotros como eh, sociedad civil que debemos reconocer que esas actividades y el desarrollo de lo que ellos hacen socialmente es un cambio que aunque no se ve, está ahí y debemos aprender a establecer que eso es una prioridad que siempre debemos tener de presente y que nos va a ayudar con el desarrollo de todo lo que implica el ejercicio de los derechos fundamentales, tanto de los pacientes como de los cuidadores. Dentro del marco normativo tenemos la ley 2363. Esta ley implica compromisos internacionales y la necesidad de cuidar a los cuidadores. Como les nombraba, tenemos la Agenda 2030 de la ONU, tenemos la tramitación legislativa que se hizo en el año 2023 y tenemos marcos normativos que están alineados tanto con la Constitución como con todas las leyes que protegen, entre otros, a las personas con discapacidad o que sufren algún tipo de patología que puede ser de categoría de alto costo o de enfermedades huérfanas. Dentro de esta ley o dentro del hito histórico que estamos relacionando y que por temas normativos se han venido desarrollando desde el año 2023, el cuidado tiene que dejar de ser un asunto privado, debemos tener una corresponsabilidad, es decir, el bienestar de la sociedad está también en cabeza del Estado, no solamente de la familia o del núcleo cercano de las personas que requieren este tipo de cuidado. La ley protege estos tres grandes grupos que ustedes ven en pantalla. Generalmente, los cuidadores son informales. ¿Por qué? Porque recaen sobre familiares o personas cercanas que asumimos o que se asume esa responsabilidad sin que exista una remuneración o algún tipo de pago por su servicio. Estas personas, estos cuidadores, por lo general tienden a enfrentar situaciones de carácter físico y psicológico. Hay agotamiento emocional, hay agotamiento económico. Entonces, en esta parte, esos cuidadores esenciales o informales que nosotros llamamos, necesitan ser reconocidos por el Estado y este tipo de normas lo que buscan es precisamente eso, darles visibilidad a su trabajo y a la gestión social que ellos están ejecutando independientemente de que solo sea un familiar. En un segundo plano tenemos cuidadores formales,
quienes ejercen el cuidado sobre su profesión o sobre su oficio. En este caso tenemos a las enfermeras principalmente, que son quienes inicialmente dan todo el tema y el apoyo de cuidado a los pacientes. ¿Por qué? Porque tienen una capacitación, tienen una formación profesional que les permite ofrecer este tipo de servicios, con la diferencia de que ellas lo ofrecen y lo prestan con un carácter remuneratorio debido a su calidad de profesionales o de técnicos con conocimientos específicos en un área. Tenemos también a las personas que tienen situación de dependencia. Son aquellos que por la enfermedad, que pueden tener algún tipo de discapacidad o en su efecto, son personas que por su edad no pueden valerse por sí mismas. En este caso, pues se resaltan principalmente los menores de edad y los adultos mayores, quienes siempre van a requerir un apoyo constante para poder realizar sus actividades cotidianas. El reconocimiento integral que busca esta ley lo que permite es establecer políticas públicas que aborden el cuidado como un sistema interdependiente, como un sistema donde todos los actores sí tienen que tener en cuenta. Como se decía en un principio, siempre establecemos como principal objetivo el paciente, pero no vemos que más allá de ellos también tenemos la calidad de cuidadores que por lo general se invisibilizan en el sistema. Dentro de los sujetos y los principios del enfoque de la ley, los cuidadores, como venía diciéndoles, se denominan informales o formales, familiares, amigos, vecinos, que no reciben ningún tipo de remuneración, y los formales, que son aquellos profesionales que tienen la capacidad de poder prestar esos servicios. Igualmente, personas en dependencia, como lo veníamos diciendo, niños, niñas, adultos mayores o con enfermedades crónicas que requieren una asistencia general para este tema de poder manejar su situación a nivel social de manera más puntual. Dentro de los principios rectores de la ley tenemos la dignidad humana, la equidad de género, el bienestar integral, la accesibilidad universal, la no discriminación. El eje central de esta ley es la dignidad humana. Hay que reconocer que cuidar y ser cuidado son expresiones de la humanidad y que ambos roles merecen respeto y protección. Cuando se incorpora la equidad de género, se reconoce que las mujeres son las que hemos cargado de manera constante esta forma de labor, de cuidado, lo que limita también su participación tanto en el área laboral como en el social. Se consagra una corresponsabilidad entre el Estado y entre el sector privado o público y de la comunidad, en el sentido de que todos debemos ser parte activa de la formación y de la prestación del servicio de cuidadores. También se incluyen otros principios eh, que nos recuerda que no solo es un deber moral, también es un derecho social. Dentro de los instrumentos y derechos creados por esta ley, tenemos los que vemos en pantalla. Esta ley no solamente es una declaración de principios, tiene instrumentos que buscan la materialización de la garantía en la aplicación de lo que se está pretendiendo establecer dentro del desarrollo del cuidador. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre va a haber en este momento un sistema nacional de cuidado que va a ser el encargado de coordinar programas y políticas entre las diferentes entidades del Estado. En un segundo lugar, va a haber un registro único de personas cuidadoras, lo que permitirá priorizar los programas de apoyo. La Red Nacional de Apoyo al Cuidador es un espacio que se ofrecerá para acompañamiento inicialmente y particularmente especial y prioritario psicosocial. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, los cuidadores tienen una sobrecarga que muchas veces afecta emocionalmente su desarrollo y terminamos con afectaciones en su salud mental. Por eso es tan importante que el acompañamiento psicosocial y la orientación de autocuidado para los cuidadores sea prioritario y se tenga siempre presente que ellos tienen la garantía de
acceder a este tipo de servicios. También se busca implementar e impulsar procesos de formación. Como les decía anteriormente, tenemos los cuidadores informales, que son básicamente el núcleo familiar o de conocidos que tiene el paciente. Ellos, al carecer de un tipo de conocimiento específico dentro del área de la salud, necesitan de alguna forma encontrar acceso a formación que los ayude a aumentar la forma en la que ellos pueden no solamente prestar el servicio, sino garantizar también su propio cuidado, desde el área tanto física como emocionalmente. Los derechos del cuidador tienen que ver con el reconocimiento social y jurídico, como les venía diciendo. Igualmente, el acceso a la salud física y mental, que es súper importante. Muchos cuidadores, especialmente las mujeres, no tienen tiempos de descanso establecidos ni tampoco extensos dentro del proceso de su servicio y de lo que ellas o ellos requieren para poder recuperar la energía que han invertido dentro de su tarea como cuidador. La formación técnica, las certificaciones, los incentivos económicos, la protección laboral y la participación en la toma de decisiones son importantes porque estamos buscando romper una carga que se autoimpuso y debe convertirse en algo valioso y que sea protegido. ¿Por qué? Porque todas las personas tenemos derechos, todas las personas necesitamos y requerimos de tener un bienestar que tiene que ser colectivo. No solamente podemos ir protegiendo los derechos de los pacientes porque aquellos que los cuidan también los tienen y muchas veces los invisibilizamos y no tenemos en cuenta que son parte fundamental de todo el proceso de recuperación y son parte fundamental de un estado y son parte fundamental del sistema de salud en el que nos estamos moviendo actualmente. Entonces, es súper importante que estos derechos del cuidador sean garantistas y se hagan realidad. Y para hacerlo tenemos que conocer cuáles son los derechos y que estas personas puedan acceder a este tipo de beneficios que la ley les está otorgando. Dentro de los deberes del Estado y el impacto social, frente al tema de los cuidadores, esta norma permite un papel activo y garante. ¿Qué quiere decir? Que se van a formular y se van a implementar políticas públicas de cuidado, se va a ofrecer el apoyo psicosocial y económico de las personas que desarrollan su papel de cuidadores y se van a crear rutas de atención integral que van a articular tanto el sistema de salud como el sistema de bienestar y de desarrollo social. Esta obligación que se le impone también al Estado para ayudar a promover el impacto social de los cuidadores implica que se debe promover capacitaciones periódicas, técnicas o profesionales, dependiendo de lo que cada cuidador disponga y quiera tener dentro de lo que ellos quieren desarrollar frente a sus tareas. Y debemos también tener en cuenta que el Estado deberá hacer de alguna forma la implementación de redes comunitarias, de redes que permitan dentro de los territorios contar con apoyos con los cuidadores, de manera que se pueda articular de manera específica la forma en la que los cuidadores van a desarrollar toda su gestión y, ¿por qué no?, tener muy presente que se pueden hacer rotaciones frente a sus cuidados debido a que van a tener una capacitación que va a ser constante, que va a ser periódica y que va a tener la garantía de que va a cumplir con las expectativas del desarrollo de su actividad. El alcance jurídico y social de esta ley que busca mantener y observar desde los derechos fundamentales que tenemos establecidos dentro de la Constitución, la protección de la dignidad humana, de la igualdad y del trabajo digno. ¿Por qué? Porque son estos pilares los más importantes y los que por lo general se están omitiendo dentro del proceso de los cuidadores y de la visibilidad que ellos requieren. Como les decía, los pacientes todos tienen unos derechos fundamentales que no pueden ser transgredidos de ninguna manera y
de los que contamos con ciertas acciones constitucionales que permiten que esa protección se haga efectiva o que se refuerce según sea el caso. Sin embargo, los cuidadores necesitan no solamente el reconocimiento de su labor, también necesitan que constitucionalmente y jurídicamente entiendan que ellos también son objeto de protecciones, que son objeto del Estado, que es el garante de que se cumplan y se respeten esos derechos fundamentales. Por eso esta ley es tan importante, porque tiene una complementación directa, no solamente con la normatividad nacional, sino que también tiene un alcance internacional, tiene un alcance y una observancia que implica que no solamente se va a establecer frente a los 3 o 4 principios normativos que se establezcan, sino que adicionalmente el bloque de constitucionalidad que esta ley está estableciendo, pues va a promover que internacionalmente sean reconocidos y su normativa jurídica sea un poco más fuerte y no se permita como la vulneración a sus derechos ni el reconocimiento que ellos necesitan. Hay un valor económico y social dentro de esta ley. El cuidado es un pilar fundamental tanto de la cohesión social como de la económica. Esto es súper clave para el tema de la inclusión en el tema de derechos laborales. ¿Por qué? Porque como les decía, no todos los cuidadores reciben una remuneración y no todos los cuidadores tienen una estabilidad económica. Muchas veces tenemos pacientes a los que el cuidado se recarga sobre su mamá, por ejemplo, y en ocasiones las mamitas o las personas que los cuidan son adultos mayores y tal vez son personas que no tienen acceso a una pensión o algún tipo de recurso económico que mensualmente puedan suplir sus necesidades básicas. Bajo ese entendido, esta norma lo que permite o lo que quiere establecer y lo que está tratando de proteger es eso, que todos esos cuidadores, particularmente esos principales o que tienen una prioridad sobre otros, teniendo las características y tanto sociales como económicas, pues permitan un acceso y una garantía a que se dignifique su función como cuidador. Por eso es tan importante el alcance de esta ley. La cohesión social es muy, muy, muy importante también porque tenemos que mirar que en el plano social, culturalmente tenemos que aprender a reconocerlos, tenemos que aprender a respetarlos, a valorarlos y a dignificar lo que ellos están haciendo dentro de sus tareas diarias. No es lo mismo cuidar a una persona que tiene movilidad propia hacerlo con una persona que tiene una movilidad reducida, independientemente de sus patologías o de sus condiciones médicas. Por esta razón, es importante que culturalmente aprendamos que los cuidadores son un pilar fundamental del cuidado de los pacientes, que ellos merecen el mismo cuidado que cualquiera fuera del contexto de salud y que tienen una priorización en el sentido de que su gestión social es súper importante porque no todas las personas tienen la capacidad ni las virtudes para poder ofrecer un servicio como es el tema del cuidado. Cuidar y sostener la vida es acompañar, es proteger, es aliviar, pero cuidar también cansa, cuidar desgasta y cuidar puede aislar. Por eso el cuidado necesita cuidado. Esta ley reconoce que quienes cuidan no deben hacerlo a costa ni de su salud, ni de su tiempo, ni de su desarrollo personal. La verdadera justicia se expresa cuando una sociedad protege a quienes entregan su vida al servicio de otros. Reconocer el valor del cuidado es reconocer el valor de la humanidad misma. Por eso, cuidar es un acto de amor, es un acto y es una justicia social. La ley del cuidador es el paso histórico hacia la dignificación de esta labor tan esencial. Para ello se necesita una difusión, se necesita una vigilancia y se necesita una exigibilidad. ¿Por qué debemos difundir este tipo de información? Porque todos los cuidadores deben tener de presente que tienen derechos, que pueden hacerlos exigibles y que tienen todas las garantías del Estado para que ellos puedan ser protegidos y puedan mantener
una vida social muy aparte del tema de su rol como cuidador, sin que las dos cosas se vean afectadas. Tiene que ser una vigilancia, ¿por qué? Porque como en todas las normas, se debe monitorar la implementación de esta ley. Es decir, esto es a nivel nacional. No es lo mismo un cuidador que está en una zona rural a una que está en una zona urbana. Por acceso, tanto a transportes, como al tema de medicamentos, como el tema de salud, como el tema de asistencia profesional médica en diferentes especialidades. Por eso es tan importante hacer una vigilancia, estar presentes, tratar de actuar, investigar en dónde están las entidades que pueden llegar a generar esa vigilancia y puedan garantizar que efectivamente se haga una aplicación de este tipo de normativas que protejan y garanticen las funciones sociales de los cuidadores. También debe haber una exigibilidad. ¿Por qué? Porque las acciones de los cuidadores lo requieren. No es simplemente dejar la norma en un papel. Lo que nosotros buscamos con esto es decirle a los cuidadores, tienes derechos, tienes cómo exigirlos y hay formas de hacer que se hagan válidos y garantizártelos. Pero para ello necesitamos que todas las personas sean conscientes de que la historia, tanto del país como a nivel mundial, hace que los cuidadores alcen la voz. Tenemos que alzar la mano y tenemos que decir, necesitamos ayuda. No está mal pedirla. Todos nos cansamos, todos nos agotamos. Hacer exigibles nuestros derechos no nos hace malas personas, no nos hace creer que tenemos eh, la necesidad de pedir cosas simplemente por pedirlas. Esto se hace porque realmente existe una necesidad de reconocer a los cuidadores como parte potencial y fundamental del desarrollo y de la recuperación de todos los pacientes, en cualquier tipo de contexto, en cualquier territorio, de cualquier forma que se pueda presentar. Ustedes son base pilar de toda esta situación y son particularmente el acompañamiento del servicio de salud. ¿Por qué? Porque los médicos prestan sus servicios, pero quienes están al tanto del desarrollo del proceso del paciente siempre van a ser los cuidadores. Y ustedes son la voz de los pacientes. Y ustedes tienen que hacer valer su propia voz. Muchas gracias.